Hola, ¿qué tal? Qué bueno poder compartir este momento nuevamente para hacer un análisis estadístico de la Liga Élite del Béisbol Cubano, cuarta Liga Élite del Béisbol Cubano que ya entra en su etapa de playoff. Finalmente, los equipos involucrados en la postemporada se definieron en la última subserie, solo faltaba un cupo. Fue Mayabeque precisamente el que pudo llevarse el gato al agua y será el rival de Industriales para la postemporada. Como siempre, primero vamos a revisar la tabla de posiciones, cómo culminaron cada uno de estos equipos y bueno, por supuesto vamos a hablar entonces de los enfrentamientos. Industriales en la primera posición con 24 victorias y 16 derrotas, tuvo muy buen cierre a pesar de que falló en sus últimos encuentros, pudo llevarse esa subserie ante Artemisa 3-1 y con ello dejó a los artemiseños fuera de cualquier opción para la postemporada. En la segunda posición culminó las Tunas con 22 y 16 a solo un juego, 21 y 19 Holguín, que levantó muchísimo en el final del campeonato. A 3 juegos de la cima terminó el conjunto holguinero, 19 y 20 Mayabeque, que fue quien se llevó el último boleto, como les comentaba, a 4 y medio juegos de la cima. Y bueno, Artemisa y Matanzas con 16 victorias y 15 victorias fueron los que se quedaron fuera de la etapa de playoffs. Por supuesto que cada uno de estos equipos tuvo que otorgar jugadores para los equipos que sí llegaron a la postemporada. ¿Quiénes fueron entonces los seleccionados? Pues vamos a ver. Bueno, Industriales se fue por un receptor, Andrés Pérez, el receptor del equipo Cuba, incluso participante del Clásico Mundial, un hombre que no es solo un excelente receptor defensivo, sino también lo mucho que puede aportar a la ofensiva. También Eduardo Blanco, todos sabemos, un hombre experimentado, un jardinero con un brazo potente y que también puede ayudar muchísimo a la causa azul. En las Tunas, bueno, Gionel Gutiérrez, el lanzador, el zurdo, artemiseño, también ha pasado por varias etapas en nuestros torneos nacionales. José Amaury Noroña, otro matancero que está también reforzando, el jardinero, también está con el equipo de las Tunas. Holguín se fue con el lanzador Sammy Benítez y con el receptor Harold Vázquez. Y bueno, Harold Vázquez viene a redondear una tanda excelente. Estamos hablando de un equipo que contempla a Lionel Moas, que tiene también a Yaciel González, el equipo que más honrones conectó durante todo el torneo. Y bueno, ahora con Harold Vázquez, un hombre que dio 10 honrones en la temporada, va a ser el aporte mucho mayor. Y bueno, en el caso de Mayabeque, se fue con el lanzador Jenier Álvarez y con el jugador de cuadro Julieski Remón. Julieski Remón, que había sido el primer refuerzo antes de empezar este torneo. Y bueno, ahora fue el que cerró la lista de refuerzos para la postemporada. Un hombre que también tuvo una excelente temporada, Madero en Richter. Vamos entonces a ver cuáles serían los duelos. Ya les adelantaba que Holguín estará visitando a las Tunas en el Julio Antonio Mella. Este choque comenzará el domingo, mientras que la otra semifinal entre Industriales y Mayabeque iniciará el lunes en el Estadio Latinoamericano. Si usted tiene sus favoritos, por supuesto que puede dejarlo en comentarios. Sabemos que es bastante belidoso el béisbol, pero hay quien dice que Mayabeque llegue en mejor momento que Industriales, que las Tunas también puede ser sorprendido por Holguín. Lo cierto es que se hace bastante difícil vaticinar a esta altura del campeonato. Vamos a ver un poquito cómo terminaron las estadísticas colectivas de este torneo. El bateo obviamente se fue muy por encima del picheo y sobre todo en estas últimas subseries los internautas hablaban mucho del hecho que parecían juegos de balonmano en vez de béisbol por la cantidad de carreras que se hicieron, sobre todo en estos últimos días. Vamos a revisar precisamente porque el bateo colectivo está en 318. Todos los equipos culminaron bateando por encima de 300 y bueno, los mejores en el torneo fueron Mayabeque precisamente con 337 y con 332 las Tunas. Esto es en el averaje ofensivo. Ya les he comentado también que Holguín fue el que más honrones batió y bueno, ha sido también temible esa alineación de Holguín que ha pasado, no obstante, trabajo con el picheo. Y del picheo hemos hablado muchísimo de la importancia que tiene este acápite para un juego de béisbol. Hay quien no lo da por hecho, pero se dan estadísticas incluso que el picheo puede ser el 70% de la probabilidad de victoria en un partido y yo creo que va por ahí también. De hecho, los dos equipos que se quedan fuera de la postemporada son los dos equipos que peor PCL tuvieron, es decir, que peor promedio de carreras limpias tuvieron durante la contienda. Artemisa con 7.11 y Matanzas con 7.15. Todos los demás equipos, a pesar de no haber tenido un picheo sobresaliente, pero sí fue suficiente para acceder entonces a la postemporada. Y bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, Industriales fue el que mejor lució realmente con 4.57, fue el equipo que mantuvo toda la punta del campeonato y tiene que ver mucho también con su picheo. En general se compiló para la serie 6.32 el promedio de carreras limpias, la efectividad, bueno, bien alta, excesivamente alta este promedio de carreras limpias, pero bueno, es lo que ha sucedido con los últimos torneos nacionales. Por cierto, quiero hacer un stop aquí porque aquí hablamos específicamente de estadísticas, de datos,
Pero bueno, también hacer un llamado de atención con respecto a lo que sucedió con el jugador Freddy Cepeda, la página oficial del béisbol cubano. Fue bastante irrespetuoso, creo yo, y risible el hecho de que saliera una foto de Freddy Cepeda, de una persona que no es Freddy Cepeda, una foto que parecía generada por inteligencia artificial, que salía incluso cuando usted votaba por el mejor jugador de la semana, y esto realmente le resta muchísimo a este campeonato. Sabemos que es un campeonato que ha pasado por muchísimas vicisitudes, que ha tenido problemas como tiene el país, es una realidad, pero este tipo de cuestiones no tienen absolutamente nada que ver con economía, con gestión de recursos, para nada. Parece realmente irrespetuoso que suceda en una página, además de tanta seriedad, que debe llevar como la página del béisbol cubano. Vamos a continuar entonces con las estadísticas y conociendo algunas de las figuras que más destacaron precisamente en este certamen. Nos vamos con los mejores en bateo. Ángelo Vidal, increíblemente, no fue elegido por ningún equipo para reforzarse. Estuvo todo el tiempo como el líder de bateo, en alguna que otra ocasión discutiendo con Osman Caruncho. Este cayó un poquito ya al final, pero realmente lo que batea este muchacho es impresionante. Y bueno, ya les digo, increíblemente no fue pedido por nadie. 444 su promedio ofensivo, 3 two-ways, 4 triples, 2 honrones. Es además un hombre que coge muchos boletos, 20 boletos. De hecho, su OVP fue de 526. Realmente una temporada fenomenal la que tuvo Ángelo Vidal, siendo muy joven, que además es una consecuencia también de lo que hizo en la Serie Nacional de Béisbol, donde lució muchísimo. Igualmente, con 400, Lewis Gallo, otro muchacho joven también que está pidiendo pista, como se dice. Una muy buena temporada, un jugador muy completo también. Con 393, Jason Martínez, y en Jason Martínez me voy a detener dentro de un rato cuando terminemos con esta lista. 393 también Osman Caruncho, que como les decía, bajó un poquito, pero demostró, es un bateador zurdo, demostró cómo le da para cualquier banda del terreno. Un hombre también fue imprescindible también para las tunas. Freddy Cepeda, señores, en ocasiones se les resta mérito a lo que puede hacer este hombre, precisamente porque la liga evidentemente ha perdido muchísima calidad, pero dentro de toda esa vorágine de jugadores jóvenes, no tan jóvenes, este hombre sigue resaltando y sigue resaltando con un rendimiento tremendo. Tuvo 10 honrones, nuevamente fue el líder en boletos también con 38, y realmente impresionante lo que sigue haciendo Freddy Cepeda a sus 40 y tantos años de edad. Con 383, Luis Vicente Mateo, que también tuvo una tremenda temporada. No pudimos tocar por aquí lo que hizo Luis Vicente Mateo. Fue el líder en indiscutibles y realmente ha sido un hombre que ha estado muy bien, muy estable también todo su rendimiento durante la campaña. En el picheo, finalmente, Fer Cejas fue quien se llevó el liderato en cuanto a efectividad. 2.41 fue el promedio de carreras limpias de Fer Cejas, que bueno, trabajó 41 entradas, solo le permitió 11 carreras limpias. De hecho, todos los lanzadores que ocuparon los primeros puestos trabajaron en estas últimas semanas. Todos subieron su promedio, pero se mantuvieron en estos puestos de privilegio. Es el caso de Rodolfo Díaz, el relevista tunero, también de Gionel Gutiérrez, con 3.12, con 4.06 Carlos Manuel Cuesta, Wilson Paredes con 5.08 y Andy Reyes con 5.35 es quien cierra la lista. Ustedes se habrán dado cuenta, aquellos que han seguido cada uno de estos videos, que siempre hablamos de estadísticas ofensivas y resaltamos a los jugadores que han estado luciendo, ¿no?, con el madero. Pero es que lo que se ha hecho con el picheo no ha sido de gran relevancia. No se poncha tanto en Cuba, es decir, no han sido rendimientos muy altos, y por eso casi siempre hemos estado tocando a los bateadores. Precisamente les decía que quería hablar sobre Jason Martínez y la excelente temporada que ha tenido este jugador de Mayabeque. Les digo que Jason Martínez, por ejemplo, fue el líder en two-ways, 19 conectó durante toda la campaña. Fue el líder también en carreras anotadas con 41. A pesar de ser un hombre que por lo general lo ponen en los primeros turnos, es decir, primero, segundo, también impulsó 34 carreras. Su OPS fue de 1114 y bueno, ya veían su promedio también de 393. Realmente una excelente temporada la que tuvo Jason Martínez. Ahora queda por ver qué puede hacer entonces en la etapa de playoff. Bueno, no me queda más que invitarles entonces a que no se pierda la etapa de playoff. Siempre la adrenalina sube un poquito cuando se juega la postemporada. Sabemos que no ha sido un buen certamen por todo lo que ha acontecido, por el hecho que se juegue en meses lluviosos, por la situación que está viviendo el país, pero siempre cuando llega la postemporada sube un poquito la adrenalina, se asiste un poco más al estadio, y vamos a ver qué puede ocurrir entonces en esta ocasión. Ganan entre Industriales y Mayagüez, dos equipos que se conocen muchísimo. De hecho, fue muy pareja la competencia en la etapa clasificatoria, lo mismo con las Tunas y Holguín. Hay que ver qué puede ocurrir. Parece ser un duelo
de bateo, aunque las estadísticas en cuanto a picheo se van por encima un poquito las tunas. Vamos a ver qué sucede en la postemporada, porque mucho tiene que ver también la experiencia que tengan muchos de estos jugadores para afrontar esta etapa. Como siempre, lo invito a usted también a que pueda opinar, a comentar, a establecer también su análisis sobre lo que hemos conversado aquí, que sobre todo pasa por lo estadístico, por aportar un poquito de datos de esta liga élite del béisbol cubano. Yo así me voy despidiendo, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, chao.